Hola, ¿cómo andan? Espero que con muchas ganas de arrancar esta segunda mitad de la materia. Hoy vamos a arrancar con el video 1 de la semana 6, en donde vamos a empezar a hablar un poco de programación estructurada. Espero que estén todos listos. Arranquemos. Hasta ahora lo que estuvimos viendo básicamente fueron algoritmos y programas que se escriben en un solo archivo. Hacíamos un solo programa largo, más o menos en función de lo que tuviéramos que resolver, pero a veces pasaba que muchos bloques se terminaban repitiendo o eran muy parecidos. Bien, esto puede dar un problema, porque terminamos escribiendo cosas de más y ya que hay cosas repetidas, ¿por qué no aprovecharlas? Bueno, acá entra en juego la programación estructurada, que es una solución que simplifica muchas de las cosas de programación. Va a ordenarnos la manera en la que tenemos que pensar y crear los programas. Es una manera, nosotros hasta ahora lo que estuvimos viendo fueron datos y estructuras de datos. Y ahora es ver cómo las empezamos a utilizar, a ensamblar. En el año 1966, Biom y Jacopini propusieron un programa, un teorema, que se llama el del programa estructurado, que básicamente me va a demostrar, no lo vamos a ver, simplemente se los estoy contando, que demuestra que todos los programas se pueden escribir usando solo 3 estructuras de control. ¿Se acuerdan que hace como muchos videos atrás yo dije que íbamos a hacer mucho con poco? Bueno, acá está eso. Acá está fundamentado eso. Solo necesitamos 3 cosas básicamente para poder armar cualquier programa. Y eso usando funciones y subprogramas, con eso podemos construir el mundo. La ventaja de la programación estructurada es que los programas son más simples de entender, son bien sencillos y mucho más cortos. Cada programa va a tener una estructura que es secuencial, que empieza una primera línea, una segunda, una tercera, que no hay saltos, que no va a pasar, salvo que tengamos un condicional, que de la línea 14 tenga que volver a la línea 23, ir a la 23 o volver a la línea 4, que eso es lo que ocurría antes en la programación. Había una sentencia en las primeras partes de la programación, que era la go to, que era ir a, y de cualquier lado del programa uno podía saltar a cualquier lado. De esta forma, al hacer una estructura más secuencial, es mucho más fácil entender el programa, probarlo y poder hacer ajustes. Y eso significa menor costo. Costo de computación, costo de recursos, costo de un montón de otras cuestiones. En la programación estructurada vamos a tener una estructura secuencial, que es lo que venimos haciendo. Nosotros no trabajamos con este go-to. Entonces, lo que estuvimos haciendo hasta ahora fue de manera secuencial. Y las estructuras con las que vamos a trabajar son las estructuras de control, básicamente la sentencia if, estructuras iterativas, los ciclos for y while. Así que esto es lo único que se necesita. ¿Ya lo vimos todo? Casi. Porque si se acuerdan lo que dije hace un rato, que dijeron en este teorema de programación estructurada, era que estas 3 estructuras alcanzaban cuando le agregábamos algo más, que era la parte de funciones. Y eso es lo que se conoce como programación modular. Y de eso trata esta parte. La programación modular consiste en dividir el problema grande que tenemos en pequeñas secciones o en pequeñas partes, en pequeños módulos. Como cuando uno trabaja o juega cuando era chico con los ladrillos, con los Lego, con los Rastio, la marca que tuvieran, que uno con una pieza empieza a hacer un pedazo de alguna construcción y después ese pedazo se ensambla con otro y hace otra pieza y así sucesivamente. Cada uno de estos bloquecitos lo vamos a llamar módulos. Son programas, son problemitas más pequeños y fáciles de probar y de implementar. Y esto lo vamos a hacer usando funciones y subprogramas. La idea es no repetir código y reutilizar lo que ya tengamos hecho. Si yo ya hice un programa que me sirve para hacer, por ejemplo, para buscar divisores, y lo tengo que usar 5 veces porque tengo que buscarle divisores a 5 cosas, no lo voy a escribir a todo ese programa 5 veces. Lo voy a escribir en una función aparte y la voy a usar 5 veces. Pensémoslo desde un ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente: 2 números naturales distintos son amigos si cada uno de ellos se lo puede obtener sumando los divisores propios
es decir, los divisores que no incluyen al mismo número, del otro. Por ejemplo, los números 220 y 284 son amigos. Y queremos hacer un programa que le pida al usuario dos números y determine si son amigos o no. Una de las cosas que vimos en la primera clase, cuando hablábamos de estos algoritmos, cómo se piensan y que teníamos esa secuencia que podía o no ser un algoritmo, lo primero que teníamos que hacer era entender el problema. Y eso lo podemos hacer con ejemplos, para poder entender qué es lo que hay que hacer, en este caso, cuando realmente dos números son amigos. Y voy a usar los dos ejemplos, los dos números estos que aparecen en el mismo enunciado, el 220 y el 284. Me pide que tengo que buscar los divisores de los dos números, porque me dice que tengo que sumar los divisores propios de un número. Entonces acá tengo los divisores del 220 y acá los divisores del 284. Pero al mismo tiempo tengo que sumar los divisores propios. Eso quiere decir no tengo que incluir al mismo número. Tacho estos últimos números y sumo cuánto dan. Como podemos ver, la suma de los divisores del 220 da 284. Y la suma de los divisores de los 284 me da 220. Esto hace que estos dos números sean amigos. Ahora que entendemos un poco el problema con el ejemplo, vamos a analizar lo que era el segundo paso. Y acá se trataba de entender, de buscar fórmulas, de ver dibujitos, lo que hiciera falta para entenderlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es descomponer este problema en una serie de problemas más pequeñitos, hasta que no podamos reducirlo más. Esto se llama la técnica top-down. No nos importa tanto el nombre, ya que está, sépanlo. Por ejemplo, nosotros tenemos que comparar la suma de los divisores propios, pero para poder comparar ese resultado, antes tenemos que sumar los divisores propios. Pero eso nos presenta otro problema. Encontrar primero los divisores propios para poder sumarlos. Pero antes de eso, tengo que encontrar los divisores comunes para poder descartar el propio. Y finalmente, el último paso sería encontrar un divisor. Bueno, cada uno de estos cositos, de estas separaciones, de estos problemitas, son los módulos que van a formar mi problema. Un programa va a ser modular siempre que las técnicas que usemos sean estructurales. Que para nosotros, como es el único tipo de programación que conocemos, no va a haber problema. Con esto terminamos este primer video de la semana 6. En el próximo video vamos a hablar de funciones de manera ya más específica y vamos a empezar a crear nuestras funciones. Nos vemos.